Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los argumentos históricos y teológicos más importantes, la gran reivindicación de la Iglesia Católica como la Iglesia original fundada por Cristo. A ver, esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que una institución, en este caso la Iglesia Católica, construya un argumento para defender una autoridad que, según afirma, se remonta nada menos que 2 milenios hasta su fundador? Vamos a ver exactamente cómo lo hilan. Para que quede claro desde el principio, este análisis se basa directamente en los argumentos que se presentan en la obra apologética católica. Así que nuestro objetivo es simple: explicar esa línea de razonamiento, paso a paso, tal y como la presenta esa fuente. Bueno, pues vamos al lío. Todo el argumento arranca con una figura clave, una figura centralísima, el apóstol Pedro. La fuente no lo presenta como un simple líder, ¿eh? Hablamos del cimiento, de la base única sobre la que se va a levantar todo el edificio. Y aquí tenemos el texto fundamental, la piedra angular de todo este argumento. La fuente le da una importancia tremenda a estas palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo. Y ojo al detalle que para ellos es crucial. Dice, mi iglesia, en singular, no mis iglesias. Ahora la cosa se pone interesante, porque el argumento se va a lo lingüístico. El libro nos recuerda algo importante. Jesús hablaba arameo, y en arameo a Simón lo llama Kefa. ¿Y qué significa Kefa? Pues significa roca. Así que, según esta interpretación, no es un simple mote, es, literalmente, asignarle una nueva función, una misión fundacional. Y esto refleja a la perfección el punto anterior. Y de paso, marca una de las grandes diferencias con otras tradiciones cristianas. La fuente, lo que hace, es poner cara a cara la idea de una iglesia frente al panorama actual de miles de denominaciones distintas. Su argumento es claro. La intención original, según se lee en ese versículo, era crear una sola entidad, una institución visible y unificada. Pero la cosa no acaba en ser la roca, ¿eh? A Pedro también se le entregan las llaves del reino, y este es un punto absolutamente fundamental. Según la apologética católica, esta no es una metáfora y ya está, no. Interpretan que estas llaves representan una autoridad delegada muy real y muy concreta para gobernar, para legislar y para tomar decisiones doctrinales aquí en la tierra que son vinculantes. Vale, perfecto. Pedro es la roca, tiene las llaves. Pero, ¿y qué pasa cuando Pedro muere? Aquí es donde entra la siguiente pieza del puzzle. La idea de que esa autoridad no era algo personal de Pedro, sino que era un cargo, un oficio, que estaba pensado para ser transmitido. Para defender esta idea, la fuente se va directa a los Hechos de los Apóstoles. Después de la caída de Judas, Pedro cita esta frase del Antiguo Testamento. La palabra clave aquí, la que subrayan con fuerza, es cargo. Esto sugiere que no era un puesto personalísimo, sino una posición permanente, que si queda vacante, hay que volver a ocupar. De hecho, todo el proceso para reemplazar a Judas se presenta como el primerísimo ejemplo de esta sucesión apostólica. La lógica es la siguiente: el grupo no se disuelve, no se queda con 11, no. Se busca activamente un sucesor para mantener el colegio de los 12 intacto. Este es el patrón, el modelo que, según la fuente, la Iglesia ha seguido desde el minuto 1. Y hay otro detalle que el libro resalta. La transmisión de esta autoridad no era algo etéreo o invisible, para nada. Señalan que la Biblia describe un acto físico, un rito que se puede ver, la imposición de manos. Esto, claro, viene a reforzar esa idea de una estructura institucional, tangible, organizada. Muy bien, ya tenemos el cimiento, que es Pedro, y el mecanismo para que la estructura continúe, la sucesión. Pero, ¿todo esto para qué? ¿Cuál es el propósito final? Pues con esto llegamos a la última parte del argumento, el papel de esta Iglesia como la protectora de la verdad. La fuente presenta este versículo de la primera carta a Timoteo como la definición de la misión de la Iglesia. Y ojo, porque la lectura es clave. Aquí se describe a la Iglesia, no a un libro, como la columna y fundamento de la verdad. Este es un punto centralísimo en toda su argumentación. Y esto nos lleva a la que, según la fuente, es la gran pregunta que desafía a la idea de solo la Biblia. Si la Biblia es la única regla de fe, ¿de dónde salió la propia Biblia? O sea, ¿quién tuvo la autoridad para decidir que el Evangelio de Mateo era inspirado y el Evangelio de Tomás no lo era? Para responder a eso, la fuente nos presenta esta cronología histórica. Señalan que la lista de libros que hoy forman el Nuevo Testamento no se definió formalmente hasta finales del siglo IV. El primer paso importante fue en el Sínodo de Roma, en el 382. Poco después lo confirmó el Concilio de Hipona, y siglos más tarde se reafirmaría solemnemente en Trento. La conclusión que ellos extraen es clara. La Iglesia, como institución con autoridad, precede a la Biblia como libro compilado y definido. Entonces, para que quede todo claro, el argumento que presenta Apologética Católica se construye como una pirámide. En la base está Cristo fundando una iglesia visible sobre Pedro.
Encima de esa base, la idea de que la autoridad de Pedro se transmite a través de un cargo permanente. Y en la cúspide, la conclusión, que esta Iglesia con autoridad fue la que definió las propias Escrituras, posicionándose así como la garante última de la verdad cristiana. Y todo esto nos deja con una reflexión final, que va un poco más allá de la teología. ¿Qué importancia tiene en realidad la narrativa fundacional de una institución, sea religiosa, política o social, para su legitimidad y su capacidad de perdurar a lo largo de los siglos? Una pregunta que sin duda da para pensar. Gracias por habernos acompañado.